RTP. Está Renato Rivera, especialista en crimen organizado, investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado. Vamos a hablar sobre justamente esta problemática que no solamente es del país, sino también pues a nivel regional y del mundo entero. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado Renato. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Quisiera iniciar por una publicación de un medio internacional y de también periodistas que vinieron a hacer investigación aquí al país durante una semana y concluyeron que el 70% de la droga que se distribuye en el mundo pasa por nuestros puertos o pasa por Ecuador. Escuchaba en otro medio de venida hacia la radio alguien de las Fuerzas Armadas y decía que es bastante no impreciso, pero sí demasiado elevado la cantidad que se ha puesto, el 70% de la droga que pase por nuestros puertos. Le consulto a usted, que es un investigador sobre este tema, ¿qué tan fiable pueden ser los datos que ha sacado este medio internacional? Bueno, desde mi perspectiva creo que hubo un error de interpretación sobre la cifra. ¿Y por qué te digo un error de interpretación de este medio de comunicación internacional? Hace algunos años hicimos un estudio en conjunto con la Policía Antinarcóticos y la estimación que hicimos en ese momento, estoy hablando del 2022, es que el 70% de la producción de clorhidrato de cocaína del sur de Colombia, específicamente en Nariño y Putumayo, podría pasar por territorio ecuatoriano. Toma en consideración en promedio, digamos, en esos años, más o menos se producían entre 700 y 800 toneladas anuales y decíamos, bueno, de esa cantidad, unas 500 estarían pasando por el Ecuador y de esas incautan 170, únicamente de clorhidrato de cocaína. Hablar que el 70% de la cocaína que se produce en toda la región andina pasa por el Ecuador, desde mi perspectiva, no solo adolece de aspectos geográficos que creo yo están absolutamente ajenos, sino desconocería inclusive las rutas que ahora tienes emergentes de tráfico de cocaína, por ejemplo, a través del puerto de Montevideo y el puerto de Santos en Brasil, que está cobrando mayor protagonismo por la producción de Bolivia. Entonces es un dato inconcluso, sin duda muy llamativo, pero que desconoce sobre la producción y la cadena de valor de la cocaína en la región andina. En ese sentido, ¿cuál debería ser la lectura? Porque, claro, usted nos ha dado las cifras propias y tal vez un cálculo bastante rápido de lo que pasa en la región. Pero ¿cuál debería ser entonces la lectura real sobre una problemática que no deja de ser cierta en el país? Porque muchas de las cosas que se dijo justamente en este medio internacional es algo que ya conocíamos, o por lo menos veníamos investigando desde nuestro propio territorio y ampliándolo con información de países vecinos. Sí, la cifra adecuada es que el 70% de la producción de cocaína del sur de Colombia pasa, como te decía, o podría pasar por el Ecuador. Es muy Pero difícil. solamente la de Colombia, no de la región como se la planteó, pues. No, porque al menos si es que tú analizas, por ejemplo, dónde se concentra, dónde tienes los enclaves productivos de cocaína en la región andina, cuando hablamos de región andina, ¿verdad? Sobre todo es Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Gran parte de la concentración, por ejemplo, de Bolivia está cercano, colindante a la frontera. A la frontera, sí. ¿Verdad? Hacia No, el no, sur. no hay lógica que pase para Ecuador. Es muy poco rentable para los grupos criminales y las redes de narcotráfico de Bolivia pasar por Perú y subir hasta Ecuador si pueden enviar por la hidrovía, por ejemplo, que es una de las rutas que ahora tiene mayor interés desde Bolivia hacia Montevideo, por Rosario, por ejemplo. No sé si has visto eventos del año pasado en Argentina, el incremento de la violencia en la ciudad de Rosario, precisamente por estas rutas, lo que conversábamos de Santos. Es mucho más rentable enviarlo desde allá que pasar y subir hacia el Ecuador. Lo mismo en el caso del Perú. Una parte importante de la concentración de los cultivos, por ejemplo, de hoja de coca, que tiene una relación también con la producción del clorhidrato, se concentra en la zona del Braem. Eso está muy lejano a la frontera con Ecuador y tienes otra parte que sí está cerca de la triple frontera, Ecuador, Colombia y Perú.
Pero nuevamente, muchos de esos grupos aprovechan los ríos, por ejemplo, y pasar por el Amazonas, podrían pasar una parte por el Ecuador, pero es muy complejo y el número de actores que participarían para que todo eso se envíe por el Ecuador es muy complejo. Suma otros, por ejemplo, otros mercados que están teniendo mayor interés, Chile, por ejemplo, y sus puertos que cada vez tienen mayor importancia para grupos criminales, está relacionado principalmente a la interconexión que tienen estos puertos con el mundo. Si bien el Ecuador, y esto es muy importante, ha generado mayor interdependencia con los mercados europeos, sobre todo del camarón y el banano, aún no nos asemejamos a la capacidad comercial que tiene Colombia, que tiene Chile y que tiene el propio Perú, que facilita de cierta manera el envío de cocaína hacia mercados internacionales, por ejemplo, hacia el Asia o hacia Rusia, por ejemplo. Entonces, es muy complejo, al menos desde una perspectiva de economía política del narcotráfico, llegar a esa conclusión. Doctor Rivera, quería aprovechar este espacio para tener una actualización. Como sabemos, el índice de delincuencia organizada es bianual. Este año se ha publicado su segunda tanda de resultados. Usted está en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado. Y también tenemos ya informe bianual de UNODC respecto también a consumo de drogas. Y la pregunta es un poco, de este último panorama donde Estados Unidos tenía un decrecimiento en, digamos, demanda de cocaína en favor de fentanilo y otros opioides, y en cambio el incremento en la demanda exponencial en Europa, la pregunta es, ¿qué dicen los estudios? ¿Esto se mantiene? ¿Sigue siendo el tráfico de drogas la principal actividad delictiva? ¿Hoy coexiste con otras dinámicas? ¿Siguen pagando en armas y producto a nivel local? ¿Qué rutas nuevas hay? ¿O en su defecto tenemos un panorama distinto al de hace 2 años y hace 4? Bueno, a nivel mundial, por ejemplo, lo que nosotros pudimos encontrar en el índice global de crimen organizado es que uno de los mercados ilícitos o de los delitos, si tú quieres, vinculados al crimen organizado que generan actualmente mayor rentabilidad, lamentablemente, es el tráfico ilícito de migrantes y todas las redes de tráfico ilícito de migrantes que encuentras a nivel mundial, con especial interés, por ejemplo, el sureste asiático, que es una zona que tiene altos índices de criminalidad, pero no necesariamente altas tasas de homicidios intencionales como tienes en América Latina. Para el caso latinoamericano, el narcotráfico sigue siendo el principal mercado ilícito de interés para los grupos criminales. Sin duda tienes ahora una transformación sobre las preferencias de los consumidores, llamémoslo así, en Estados Unidos, un auge del fentanilo, que de hecho también si miras las cifras, por ejemplo, hay una reducción de la producción de heroína que al menos tiene una causalidad de por qué tienes ahora más fentanilo, es porque hay menor disponibilidad también de heroína. Pero lo grave, al menos, o lo relacionado a la producción y tráfico de cocaína, especialmente en América del Sur, es que tienes nuevos mercados ahora que están demandando mayor cantidad. Por eso la producción también de cocaína sigue aumentando. Inclusive en América del Sur, Argentina y Brasil, por ejemplo, han incrementado su consumo, y esto también supone un nuevo mercado de rentabilidad dentro de la misma región para los grupos criminales. Entonces, podríamos decir que en Estados Unidos la demanda no es similar de hace 2 décadas, pero tienes mercados emergentes, el europeo, el mismo mercado latinoamericano, que representa también una oportunidad, y eso se refleja también en el incremento de la producción de clorhidrato de cocaína y pues sus ramificaciones, si quieres, también en la región. Y doctor, justamente el tema de esa repetición de las capturas de los contenedores en Bélgica, este documental de New York Times también señala que el Ecuador está sumergido en esto por la salida de la base de Manta, y apunta un poco a criticar al correísmo como precursor de esta inestabilidad en la región y en el país. Esa similitud con Bélgica, ¿a qué va a apuntar este documental? ¿Es de alguna manera que están tratando de ver cómo Correa está involucrado dentro de este proceso, ya que lo mencionan tanto?
Probablemente el objetivo, de hecho ahí habría que preguntar a la autora y a las personas detrás de esa nota, el objetivo detrás de esa, no la llamaría investigación, sino de esa nota periodística. El por qué Bélgica es un puerto llamemos país, pero sobre todo el puerto de Amberes, Amberes. es uno de los más representativos para el tráfico de cocaína de Ecuador, básicamente porque es uno de los puntos de entrada más importantes del comercio que tú tienes entre la región andina y Europa, conjuntamente con el puerto de Rotterdam y también un puerto específico en España, por ejemplo, Galicia y sus puertos es muy importante también, y el puerto de Valencia, para ponerte otro, donde también tienes ingreso representativo de comercio ecuatoriano. ¿Por qué te doy este ejemplo? Porque básicamente hay una relación interdependiente entre el comercio formal y el comercio informal, sobre todo cuando está relacionado al tráfico marítimo y al envío de productos o bienes primarios como los que exporta Ecuador al mercado europeo. Si es que exportamos bananas o camarón, que es lo que más sale hacia el mercado europeo, es muy probable también que tengas contaminación de cocaína en esos contenedores, porque los grupos criminales básicamente aprovechan esos enlaces comerciales, siendo principalmente el puerto de Amberes en Bélgica uno de los que reciben mayor cantidad de bienes de contenedores desde la región andina. Es por eso que Bélgica es tan importante. No creo yo que tiene una relación donde esté residiendo Correa o si está residiendo otra persona. No está relacionado desde esa perspectiva, sino cómo los grupos criminales aprovechan los flujos comerciales que tú tienes, sobre todo en un contexto de globalización donde los puertos representan más del 90% del comercio, específicamente el comercio marítimo representa casi el 90% del comercio mundial, del flujo de comercio mundial. Doctor Rivera, y para finalizar, quería preguntarle, dentro de los estudios que usted ha podido realizar, cada vez es más evidente que otrora cabecillas o mandos medios o altos, si se quiere, de organizaciones locales, están radicándose fuera del país. Ya tenemos algunos casos, el último, el de Pipo, que en un viaje internacional es capturado a su llegada a España. Ya teníamos el año pasado, me parece, alias Comandante Willy. Y lo que nos damos cuenta es que hay una suerte de migración o de salida de los otrora cabecillas para la toma de los anteriores. ¿Qué significa esto en las dinámicas de violencias? ¿Están ellos incrementando su patrimonio de tal forma que es fácil para ellos generar una actividad de otra parte? ¿Es una forma de escapar a las realidades de la violencia local? ¿Y esto cómo está incidiendo en la estructura de estas organizaciones? Bueno, voy a partir por la última, que es una pregunta bastante valiosa, y es cómo impactan tanto las detenciones como la salida de liderazgos criminales, pongámosle esa categoría en el Ecuador, y de hecho es un ejercicio también replicable para América Latina. Y es que este tipo de ausencia, si tú quieres, o por detención, asesinato o extradición, si tú quieres, también para el caso de Fito, lo que genera es la fragmentación de los grupos criminales, y la fragmentación de grupos criminales tiene una relación directa también con el incremento de la violencia criminal, entendida por el incremento de homicidios intencionales o muertes violentas en el caso del Ecuador. De hecho, en este 2025, por la salida, si tú quieres, de la toma de decisiones de estos grupos, tienes también una fragmentación de estos y un incremento de los homicidios intencionales en la zona donde estos controlaban. Si tenías antes 2 grupos criminales en un territorio y ahora tienes 5 disputando por los mismos mercados y el control del mismo territorio, vas a tener un incremento de los homicidios intencionales, y esa fragmentación es lo que explicaría el incremento de la violencia en el Ecuador. Ahora, ¿por qué salen del Ecuador? Por varias razones. Puede ser por desviar la atención en términos de investigación y posibles operativos que se realizan de la fuerza pública y ellos lo que quieren evitar es la detención, pero también lo que evidencia o lo que se mira en relación al crimen organizado transnacional de los últimos 20 años es que hemos pasado de una lógica de carteles, si tú quieres, o de organizaciones monopólicas, a redes criminales con alianzas y contactos internacionales. Y es básicamente una red global del narcotráfico, si tú quieres, donde este sinnúmero de alianzas lo que básicamente genera es contactos. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos,
vínculos que ahora tienes en estos paraísos fiscales también son de especial atención para que estos líderes, entre comillas, escapen y puedan seguir moviendo el mercado desde otros países. Entonces, así es como ha evolucionado el crimen organizado. Ya no es únicamente una problemática local, sino que estas alianzas básicamente generan un sinnúmero de conexiones y que tú puedas seguir operando a la organización y los mercados fuera del territorio. 7:56 de la mañana. Estimado Renato, gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP. Muy amable. A ustedes, muchísimas gracias. Muy buen día. Muy buen día para ti también. RTP.